presentación va a girar en torno a los elementos ontológicos y epistemológicos que dieron surgimiento a lo que se denomina el campo de saber de la economía, proceso en el cual la economía se fue distanciando, alejando del resto de disciplinas sociales, y cómo desde esta perspectiva cargada por el positivismo se fue desprestigiando, se fue deslegitimando cualquier otra forma de saber o de conocimiento. En este sentido, he estructurado mi presentación en tres partes principales. En la primera, como les había comentado, haré un breve recorrido de este surgimiento del campo de saber económico. Posteriormente plantearé o me referiré a algunos enfoques alternativos a la economía, en particular al enfoque del sustantivismo de Polanyi, al enfoque del concepto del don de Marcel Mauss y algunas aproximaciones desde la economía conductual, para finalmente referirme a algunas experiencias o prácticas, particularmente en el mundo andino, sobre acciones de reciprocidad, asociatividad y de la lógica del don que nos son muy inherentes, ¿no? Creo que para todos nos es conocido que la tendencia en la formación y en los círculos académicos en general y en particular de la economía está hegemonizada por lo que se denomina o se autodenomina como la corriente principal, por aquel mainstream de la economía, la cual es vista y promovida como el único enfoque válido, verdadero, científico para referirnos a los procesos sociales y en particular a los procesos económicos. Este predominio de la economía convencional, de esta perspectiva, va también acompañada con una deslegitimación de cualquier otro enfoque epistemológico o crítico de la economía, y también va acompañada con la desvirtuación de otras prácticas que respondan a otras lógicas o a otras dinámicas. Prácticas que son vistas normalmente desde este enfoque como irracionales, anacrónicas, o como reminiscencias de un pasado que hay que superar. Es importante referirnos que la vigencia de este enfoque del mainstream está también sostenida, está también sustentada por una perspectiva política. Esa idea positivista de la ciencia neutral no es cierta. Atrás de la producción de conocimiento, de la generación de conocimiento, hay un interés político, hay prácticas políticas. La ciencia no está lejana de esto. No debemos olvidar que cualquier campo científico está mediatizado por la lucha de legitimidad, y esta búsqueda de legitimidad se da en estas confrontaciones políticas. Es importante también referir de que la necesidad de contar con enfoques alternativos, críticos, en economía y en ciencias sociales ha ido ganando mucha importancia en el mundo actual. Y la importancia de que estos aportes se vayan consolidando dentro de un corpus sistemático de pensamiento es cada vez más vigente y más actual. Y esto se debe no solo a las limitaciones del enfoque tradicional para entender, para explicar, para describir los procesos económicos, no solo a esas limitaciones que tiene, sino sobre todo a que actualmente vivimos un mundo heterogéneo, complejo, caracterizado por problemas ambientales, sociales, económicos, diversos, que ponen en entredicho esos modelos de desarrollo, esos modelos de política pública referidos desde los enfoques principales de la economía. Esta perspectiva conceptual, denominada también como utilitarista, formal, el mainstream, plantea una dicotomía permanente, esa dicotomía, ese mundo hobbesiano en que todos estamos enfrentados a todos estamos compitiendo entre todos, por bienes que no son escasos. Esa era la idea, esa era la acción que nos estaban incorporando. Nosotros, los seres humanos, aparecemos enfrentados a la naturaleza y compitiendo entre nosotros por estos bienes escasos.
Esta visión se sustenta en una perspectiva axiomática que reduce, como bien nos comentaba Cristina, todo el proceso de toma de elecciones, de decisiones y de acciones y de procesos sociales. De esta manera se fue privando a la economía, al campo de saber económico, de las relaciones sociales. Fue incapaz de ir incorporando la historia dentro de sus procesos y de dar cuenta de ella en sí misma. La perspectiva utilitarista o del mainstream dentro de economía postula la existencia de un ser racional, ese homo economicus al que se refería anteriormente, ese homo economicus que tiene metido en su cabeza el tomar decisiones que mejor le permitan maximizar su beneficio o su utilidad. Esa acción con el cual se construye y sobre el cual se sustenta toda la economía fue considerada como una verdad teleológica y el mercado fue visto como el espacio de realización de los seres humanos. Si nosotros queremos un poco resumir el resurgimiento de esto, podemos tratar de entenderlo desde 4 dimensiones que quiero compartir con ustedes. Una primera dimensión ontológica que está referida a ese ser economicus, a ese homo economicus, buscando siempre la maximización de su beneficio. Una perspectiva epistemológica que está referida a ese individualismo. Los seres individuales buscan su bienestar individual y solamente le preocupa el bienestar social o el bienestar en general cuando es afectado su bienestar individual. Una dimensión metodológica que está fundamentalmente marcada por ese lenguaje formal, por esa matesis que buscó tratar de dar orden y tratar de asemejar a la economía con el resto de ciencias duras y ciencias naturales. Y finalmente, como habíamos comentado, una perspectiva, una dimensión política o prescriptiva, porque la economía o el campo de saber económico planteó y formuló un conjunto de recomendaciones de accionar, puesto que el mercado funcionaba perfectamente, puesto que el mercado nos permite alcanzar equilibrios y situaciones óptimas y deseadas, era preferible de que éste funcione de manera libre. Para Polanyi, lo económico y lo social están indisolublemente unidos. Esta perspectiva es muy similar a esa perspectiva planteada también por otro importante pensador social como es Marcel Mauss en su ensayo sobre el don, el ensayo del don que fue publicado en 1925, ¿no? Hay una frase en particular que me parece que es muy ilustrativa del concepto del don. Marcel Mauss nos dice en el don de que la invitación debe hacerse y debe aceptarse. Esta frase que particularmente me gusta, me parece que describe muy bien ese concepto del don, el cual está caracterizado por la triple obligación que tenemos nosotros de dar, de recibir y de devolver. Todos nos sometemos a esa obligación, todos tenemos la obligación de dar y cuando damos tenemos la obligación, el que está, de recibir y en el momento que recibimos tenemos la obligación de devolver. Este elemento que Marcel Mauss plantea como un elemento estructurante del vínculo social, no solamente en las sociedades llamadas tradicionales o primitivas, de las cuales se refiere dentro de su texto, sino también en las sociedades modernas. Es quizás una de las características que mejor describen un conjunto de prácticas que están muy arraigadas y muy vigentes en Latinoamérica y en el mundo en general. En particular, en las sociedades andinas tenemos un conjunto de prácticas caracterizadas y matizadas por esta característica del dar, del recibir, del devolver, de la reciprocidad, de la asociatividad, que permiten no solo la reproducción social, material, sino la reproducción simbólica de las propias sociedades. El debate en torno a la lógica del don
ha vuelto a tomar importancia en los últimos años. No solo porque es un concepto académico que nos ayuda a entender de mejor manera estos procesos sociales o económicos, sino porque también se ha constituido en un planteamiento de lucha. MAUS, por ejemplo, son las siglas internacionales del movimiento antiutilitarista, aquel movimiento que actualmente está dentro de los procesos sociales, tratando de romper esa lógica de acumulación y de consumo, que muy bien se refería la doctora Calvo dentro de su presentación, aquella lógica de consumo ilimitado, de crecimiento ilimitado que nos está imponiendo la sociedad capitalista como verdad. Indicarles que las actuales manifestaciones de la economía social y solidaria se dan en un contexto donde el marco conceptual hegemónico en el análisis de los procesos económicos deja de lado elementos del resto del sistema social que lo integra y lo define. Elementos como la reciprocidad y la solidaridad que me refería anteriormente y que les son estructurantes, fundantes y que describen muy bien el ethos subyacente de este tipo de prácticas. Decir que dentro de la economía social y solidaria está vigente esa lógica del don, del dar, recibir y devolver, esa lógica de la reciprocidad, esa lógica de la solidaridad, valores que no corresponden a ese homo economicus que nos han planteado. Indicar de que en estos últimos años, en particular en estos contextos de crisis que se refería la doctora Calvo, se han promulgado este conjunto de políticas públicas que ven en estos espacios, en estas lógicas, posibilidades y opciones para un mundo mejor, más incluyente. Dentro del campo de saber económico, a manera de conclusión, me gustaría referirme que dentro de la disciplina económica, los sistemas de representación y apropiación de esas representaciones están hegemonizadas, como me había referido, por esa perspectiva formal o por el mainstream. Y esto se legitima dentro de las propias instituciones, dentro de las instituciones del saber como son las universidades. Debemos ponernos a pensar cómo estructuramos nuestro pensum académico, cómo estructuramos nuestro pensum, nuestro programa, nuestro enfoque, si queremos incorporar enfoques críticos y más acá, desde nuestra región, para tener un pluralismo mucho más amplio. Debemos pensar de que las instituciones nos generan los objetos de saber, nos dicen qué debemos investigar, cómo investigar, qué método aplicar. Y esto está matizado por ese conjunto de redes institucionales y por esa práctica fetichista actual de la publicación. Las revistas indexadas, por ejemplo, nos dicen qué debemos estudiar, cuál es nuestro objeto de pensamiento, qué método debemos aplicar e incluso cuáles son las conclusiones a las que debemos llegar. Siguiendo al filósofo francés Rancière, uno debe volverse a repensar lo que ya está pensado, en un ejercicio de hacer de que el pensamiento se piense a sí mismo, en saber cómo se ha construido históricamente, en un ejercicio epistemológico, genealógico del saber, una arqueología del saber, en decirnos cómo hemos ido construyendo nuestros objetos de pensamiento y cómo dentro de esa construcción de objetos de pensamiento hemos generado a un sujeto de ese pensamiento, que debe responder y debe tener ciertas características dadas. Los sujetos que la hacen posible. Se trata de analizar los juegos de relaciones entre saberes y poderes, entre instituciones y sujetos de saber específicos, es decir, los modos de operación que los regímenes de saber diagraman. La invitación está hecha, yo les agradezco.